Asambleísta Carlos Cambala. Muchísimas gracias. La patria se siente, se vive. Un nuevo escenario vive. Mi patria, Ecuador, paraíso de las Américas. Un nuevo estilo. Un mandatario que fue elegido por el soberano, por el pueblo ecuatoriano. A él, mi más absoluto respeto. Señora Presidenta de la Asamblea, respetables señores asambleístas, esencia democrática del pueblo ecuatoriano, aquí, en este recinto de la democracia. En mi calidad de asambleísta por la bella provincia de Santa Elena, cuna de los más bellos balnearios del Ecuador. Y aprovecho este instante para invitarlos a todos los ecuatorianos que visiten este fin de año y año nuevo estas bellas playas de paraíso que tiene la península de Santa Elena. Como integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y al mismo tiempo invocando mi condición de periodista y mi experiencia adquirida por más de 48 años de entrega total a tan trascendental profesión, he realizado una profunda revisión a la ley orgánica de comunicación vigente para conjuntamente con los demás integrantes de la comisión realizar importantes reformas en la intención de convertirla en un cuerpo normativo y moderno que asegure derechos y libertades de todos los ciudadanos. En esa línea de pensamiento claro, diáfano, honesto, en esa línea me mantengo. Recuerdo a mis colegas que entre los momentos estelares de la humanidad merece destacarse en este día la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, allá en 1789, que irradió al mundo entero la luminosa idea que los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. En ese documento histórico, fundamento de las democracias modernas, se establece en su artículo 11 el derecho a la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones, que es recogido en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es signatario mi bello Ecuador, así como también en nuestra Carta Constitucional, que en sus artículos 16, 17 y 18 garantiza el derecho de los ecuatorianos a una comunicación libre, y reitero, una comunicación libre, intercultural, plural y diversa, y principalmente a buscar, recibir, intercambiar, difundir información sin censura previa, pero por supuesto con responsabilidad ulterior por el abuso que se pudiere hacer en este derecho fundamental. Bajo estas consideraciones, estimo en esta mañana y tarde que todos los asambleístas que integramos la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios, así como quienes comparecieron ante la comisión como representantes de comunidades, de gremios, académicos y por supuesto periodistas, hemos aportado desde nuestras visiones, con criterios claros y enfoques teóricos y prácticos que se materializaron en importantes reformas.
en la intención que la ley de comunicación ecuatoriana se constituya en un referente normativo a nivel regional y, por qué no decirlo, en el ámbito mundial. Pongo ejemplos. Suprimimos la Superintendencia de Comunicación, tal como lo han expresado múltiples organismos internacionales de derechos humanos. Constituía, escúchese Ecuador, constituía un instrumento ilegítimo que coartaba el derecho a la libertad de comunicación, que perseguía y sancionaba inconstitucionalmente y arbitrariamente a cualquier periodista o medio de comunicación en nuestro país que no gozaba de la simpatía de quien desempeñaba esa alta función. También eliminamos el código deontológico, que entre sus errores introducía una figura ajena a nuestra tradición periodística, cual era el llamado linchamiento mediático, que impedía que los medios de comunicación ecuatorianos cumplan con su obligación ética de investigar casos de corrupción y de denunciarlos públicamente, tal como lo señala el numeral 8 del artículo 83 de nuestra magna Constitución, que impone como deber de los ciudadanos el denunciar y combatir los actos de corrupción. Otra importante supresión que hemos acordado entre las reformas a la ley de comunicación es la de considerar a este derecho como un servicio público, cuando todos conocemos que el servicio público es el que está obligado a prestar el Estado ecuatoriano, retribuyendo a los ciudadanos el pago de sus impuestos, tasas y todo tipo de tributos que entregamos para recibir servicios. Obviamente, siendo la comunicación un derecho, no puede ser considerado como un servicio público, entre otras razones, porque el artículo 314 de la magna Constitución establece como principio de prestación de los servicios públicos el de uniformidad. ¿Se imaginan, ecuatorianos, ustedes, compañeros asambleístas, si todos los medios de comunicación proporcionaran información uniforme? Significaría que nos habríamos convertido en un gigantesco monopolio, donde no cabría el pluralismo y la deliberación que son características de una sociedad democrática libre. Por cierto, nuestra tarea despertó gran expectativa a nivel mundial, que fuimos visitados por personalidades tan importantes como el doctor Edinson Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se recibió la visita de un gran hombre, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión. También recibimos la visita de un gran y significativo estadista, director, que bien conocen ustedes. Es una de las más importantes organizaciones mundiales que velan por la observancia de los derechos humanos. Lo anterior, queridos ecuatorianos, queridos compañeros asambleístas, pone de relieve que nuestra comisión tuvo una observancia internacional y que tengo la seguridad que nuestro trabajo no merecerá reproches. Antes de finalizar, quisiera incluir como nuestra venia al ponente de estas reformas a la ley. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación refórmase lo siguiente. Suprímese en el primer inciso en los ámbitos administrativos, civil y penal. Sustitúyese en el primer inciso otra persona por una persona. Suprímese el segundo inciso. Suprímese los numerales 1, 2 y 3 y quinto. Suprímese el inciso final. Sustitúyese
el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 23. Derecho a la rectificación. Las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ella o los asuntos a su cargo, por informaciones inexactas o agravaciones emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de realizar o publicar, según el caso, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, página y sección en medios escritos o en el mismo programa, horario o espacio en medios audiovisuales. Para las rectificaciones que haya lugar en el término de 72 horas o en las próximas 3 programaciones contadas a partir del presente, el reclamo por escrito de la persona afectada. La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asisten o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos de conformidad con sus competencias. En ningún caso la rectificación eximirá de las otras responsabilidades legales en que se haya incurrido. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 24. Derecho a la réplica o respuesta. Toda persona que haya sido directamente aludida a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad humana, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio publique o brinde acceso para que se realice su réplica o respuesta de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, páginas o sección en medios escritos o en el mismo programa, espacio y horario en medios audiovisuales en términos de 72 horas o en las próximas 3 programaciones a partir de la solicitud escrita planteada por la persona afectada. La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asisten o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos de conformidad con sus competencias. Finalmente, señora Presidenta, sustitúyase la disposición transitoria segunda por la siguiente. Publicada la reforma a la ley, la máxima autoridad de la Superintendencia de la Información y Comunicación pondrá en consideración del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Archivo Nacional del Ecuador, adscrito al Consejo Nacional de Archivos y Sistema de Gestión Inmobiliaria del sector público, el plan de liquidación a efecto de que se asigne los recursos necesarios para proceder con la ejecución del proceso de cierre, mismo que no podrá exceder en el plazo de 180 días. Durante el plazo previsto en el inciso anterior para la liquidación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, la máxima autoridad ejercerá las funciones para la efectiva liquidación y se encargará de adoptar las acciones y medidas administrativas que fueren necesarias para concluir con el proceso de cierre de cuentas, activos y pasivos con sus correspondientes inventarios. Asimismo, se dispone que a todos los órganos e instituciones que intervengan en el proceso de cierre de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que todas sus acciones se realicen dentro de los 180 días plazo establecidos en esta disposición transitoria, conforme a las siguientes disposiciones del plan de liquidación establecido por la Superintendencia de Información y Comunicación. Muchísimas gracias, Presidenta. Y decirle a Ecuador que en la Asamblea están hombres y mujeres dignos, honrados y que están trabajando por un mejor país. ¡Viva Ecuador! ¡Viva el presidente ecuatoriano que está administrando un mejor país! Muchas gracias. Muchísimas